Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de pérdida y amor, es la prueba viva de cómo el destino puede devolvernos lo que creímos perdido para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que le ocurrió a una mujer en Mérida, entre el humo de un incendio y el reencuentro con su primer amor, cambiará tu manera de ver la familia, la esperanza y las segundas oportunidades. Si te gustan las historias que sanan el alma, dale like. Suscríbete al canal y cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Mi nombre es Elena Márquez y a los 65 años creía haber pasado por todos los dolores que una vida podía ofrecer. Estaba equivocada. Todo comenzó un miércoles que parecía igual a cualquier otro en Mérida, Yucatán. El sol caía lento sobre las bugambilias del patio, el aire olía a jazmín y a pan dulce recién horneado. Yo estaba en la cocina preparando mi café de la tarde cuando sentí un olor extraño, denso, ajeno. Pensé que quizás había dejado algo en la estufa. Caminé hacia la sala y al abrir la puerta me recibió una pared de humo tan espesa que apenas podía ver a través de ella. Las cortinas ardían como antorchas, el fuego trepaba por las paredes con una furia que parecía viva. El detector de humo debió haber sonado, pero después descubriría que la batería se había agotado hacía meses. Un pequeño descuido que me costaría todo. Corrí de vuelta a la cocina intentando alcanzar el teléfono para llamar a los bomberos, pero el humo ya estaba por todas partes, volviendo el aire irrespirable, convirtiendo cada aliento en fuego. Oí el sonido del vidrio rompiéndose, el rugido del gas que se expandía. No había tiempo. Tomé mi bolso, el que estaba sobre la mesa, y corrí hacia la puerta trasera. Lo último que vi antes de salir fue el retrato de Ricardo, mi difunto esposo, empezando a ennegrecerse por el calor. Los vecinos ya estaban en la calle cuando salí tosiendo y tambaleándome. Doña Teresa Campos, mi vecina de 78 años, fue la primera en acercarse abrazándome con fuerza mientras las llamas devoraban la casa donde había vivido más de 40 años. Los bomberos llegaron en menos de 10 minutos, pero ya era tarde. Evitaron que el fuego se extendiera a las casas contiguas, pero la mía estaba perdida. En una hora, 4 décadas de recuerdos quedaron reducidos a cenizas. La mesa donde Andrés, mi hijo, hacía su tarea, las paredes con las marcas de su crecimiento, la habitación que compartí con Ricardo durante 37 años. Todo. Me quedé de pie sobre la acera envuelta en una manta que alguien me había puesto sobre los hombros, mirando cómo el humo subía hacia el cielo azul brillante de Yucatán. El jefe de bomberos se acercó con la cara manchada de hollín y los ojos llenos de una compasión que me atravesó como cuchillo. Lo siento mucho, señora. No tuvo que terminar la frase. Podía verlo por mi misma pérdida total. Todo lo que poseía, salvo la ropa que llevaba puesta y el contenido de mi bolso, se había ido. Esa noche me quedé en casa de doña Teresa, que insistió en ofrecerme su sofá, aunque su pequeño departamento ya estaba lleno con la visita de sus nietos. La Cruz Roja ofrecía refugio temporal en un gimnasio comunitario, pero la idea de dormir entre desconocidos me resultó insoportable. Fue entonces cuando supe que debía llamar a Andrés. Mi hijo vivía a unos 40 minutos en Altabrisa, una zona moderna de calles amplias y casas con jardines cuidados donde todo olía a prosperidad. Se había mudado allí hacía 4 años cuando lo ascendieron a gerente regional en la compañía de seguros. No éramos cercanos, no como las madres e hijos deberían serlo,
pero era lo único que me quedaba de familia. Usé el teléfono de doña Teresa, el mío se había derretido con todo lo demás. Andrés, hijo, soy mamá, dije, con una voz que me sonó más débil de lo que pretendía. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hubo un incendio. La casa se ha ido. Todo se ha ido. Hubo una pausa que pareció eterna. ¿Te lastimaste? No estoy bien, solo algunos rasguños. Pero necesito un lugar donde quedarme unos días hasta que arregle todo. Claro, mamá. Ven, lo resolveremos, dijo, y el alivio me inundó como un bálsamo. Pasé la mañana siguiente frente a las ruinas calcinadas esperando al tasador del seguro. Llegó puntual un joven con un portapapeles y una cámara. Pérdida total, dijo sin emoción. En la estructura tenía cobertura de 2 millones de pesos, pero con la depreciación y el deducible le quedarán unos 900,000, tal vez menos. 900,000 pesos por 42 años de vida. Doña Teresa me acompañó a comprar algo de ropa básica con el dinero de emergencia que me había dado la Cruz Roja. Todo lo que tenía ahora cabía en una pequeña maleta prestada. Eso era mi vida entera. El viaje a la casa de Andrés se sintió como un viaje a otro mundo. Las calles de Mérida, que siempre me habían parecido cálidas y familiares, ahora se veían extrañas, como si pertenecieran a una vida que ya no era mía. Pasamos por el café donde Ricardo y yo desayunábamos los domingos, por la gasolinera donde siempre compraba mis boletos de lotería. Todo se veía igual y sin embargo todo había cambiado. El barrio de mi hijo era impecable. Céspedes perfectos, fachadas blancas, autos brillantes. Me sentí fuera de lugar, como si llevara mi tragedia a un santuario donde no debía entrar. La casa de Andrés era de 2 pisos con persianas blancas y una puerta roja que Camila Rivas, su novia, había elegido. La había visto 3 veces en 2 años. 30 años ejecutiva de marketing, siempre impecable, siempre distante. El taxi se detuvo frente a la entrada. Me quedé quieta un momento con la maleta sobre las rodillas. Esto es temporal, me repetí, solo hasta que llegue el dinero del seguro y encuentre un pequeño apartamento. Nunca imaginé que tocar aquella puerta sería una de las cosas más difíciles de mi vida. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Andrés ya me esperaba. Por un momento ver su rostro, los ojos de su padre, mi propia barbilla me hizo creer que todo estaría bien. Mamá dijo apartándose para dejarme pasar, aunque su voz tenía una nota extraña, una distancia que me heló el pecho. Detrás de él apareció Camila, tan compuesta como siempre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena, qué horror lo de tu casa, dijo, mirando mi maleta y no a mí. Andrés me contó lo que pasó. Dejé la maleta sobre el piso de mármol brillante y sentí el olor del humo aún pegado a mi cabello a pesar de las duchas. Es solo temporal, me apresuré a decir, hasta que pueda recuperarme. Andrés y Camila se miraron. Una de esas miradas que lo dicen todo sin palabras. Andrés y Camila se miraron en silencio, esa clase de silencio que no deja espacio para nadie más. Yo lo percibí al instante, no era duda, era acuerdo. Algo dentro de mí comenzó a encogerse como si la casa entera respirara a su ritmo y yo sobrara. Camila fue la primera en hablar. Elena, queremos que te sientas cómoda, pero también necesitamos mantener cierta privacidad. Su voz era suave, modulada, de esas que nunca se alteran ni cuando hieren. Claro, respondí con una sonrisa rígida. No pienso molestar. Andrés evitaba mirarme directamente. Mamá entiende que trabajamos todo el día.
Esta casa es nuestro refugio, nuestro santuario. Esa palabra santuario me golpeó más fuerte que el humo del incendio. Yo solo asentí aunque sentí el temblor recorrerme los brazos. En ese momento vi por la ventana lateral el rostro de doña Pilar, la vecina del frente que regaba sus plantas con una manguera y fingía no escuchar. Pero la vi detenerse, mirar hacia aquí con curiosidad, y comprendí que mi vergüenza ya tenía testigos. Solo será por unas semanas, dije con voz más baja de lo que pretendía, hasta que el seguro pague y encuentre un apartamento pequeño. Camila sonrió sin mostrar los dientes. No se trata de tiempo, Elena, sino de espacio. Todavía estamos adaptándonos a vivir juntos. Es importante para la pareja mantener límites. Límites. Recordé al terapeuta de Andrés después de su divorcio hablando de lo mismo. En aquel entonces pensé que servía para curar heridas. Ahora sonaba como una excusa para alejar a una madre. Soy tu madre, dije finalmente sin levantar la voz. Camila inclinó la cabeza. Y nadie lo pone en duda. Justamente por eso queremos que estés bien, que tengas tu independencia. Andrés asintió despacio, como si repitiera una lección aprendida. Yo lo miré buscando al niño que dormía abrazado a su osito cuando temía a las tormentas. Ya no estaba. Un silencio espeso llenó la sala. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el chasquido leve del reloj de pared. Todo era tan perfecto que daba miedo romperlo. Intenté una última vez. ¿Puedo ayudar con la limpieza, cocinar? No soy una carga, Andrés. Él frunció el ceño. No se trata de eso, mamá. Es solo complicado. Detrás de nosotros, doña Pilar fingía cortar unas flores, pero yo la sentía observando. Esa presencia aumentó mi incomodidad, como si el rechazo de mi hijo fuera un espectáculo para el vecindario. Me levanté despacio. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Camila se apresuró a ofrecerme una sonrisa conciliadora. Podemos ayudarte a buscar un sitio agradable. Conozco unos lugares cerca del centro comercial muy tranquilos. ¿Y con qué pagaría ese sitio?, pregunté. Mi voz ya no temblaba, pero mi pecho ardía. Andrés se movió incómodo. ¿Podríamos prestarte algo hasta que el seguro responda? Un préstamo. Ni siquiera una invitación ni una promesa de cuidado. Solo un trámite económico para quitarme de en medio. No te preocupes, dije. Mis palabras salieron tan frías que ni yo me reconocí. Ya encontraré dónde quedarme. Camila dio un paso hacia mí fingiendo empatía. No queremos que te sientas mal, Elena. Solo buscamos lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí. Claro, lo mejor siempre parece excluirme. Andrés suspiró, miró su reloj como si quisiera que la escena terminara pronto. Te llamaré mañana, mamá. No te molestes, contesté. No quiero interrumpir tu santuario. Tomé la maleta. El ruido del cierre metálico pareció llenar toda la casa. Mientras salía, sentí los ojos de doña Pilar clavados en mi espalda y me juré no volver a pasar frente a ese jardín. Sabía que al día siguiente su versión de los hechos recorrería toda la cuadra. La madre de Andrés se fue llorando la pobre. Dicen que la novia no la soporta. Al cerrar la puerta detrás de mí, el aire cálido de Mérida me golpeó el rostro como una bofetada. El sol caía y por un instante pensé que el incendio había regresado. El cielo ardía en tonos rojos y naranjas, pero era solo el atardecer. O quizá una ironía del destino, el fuego que destruye y el fuego que revela. Empecé a caminar sin rumbo por la calle.
No tenía a dónde ir, pero al menos podía seguir andando. El ruido de los pájaros al volver a los árboles me acompañaba como un eco de la vida que continuaba sin mí. Pasé frente a una vitrina donde se reflejaba mi imagen, una mujer con el cabello aún oliendo a humo, con una maleta prestada y los ojos vacíos. No reconocí a esa mujer. Por primera vez comprendí que lo había perdido todo. No solo mi casa, sino también mi lugar en el corazón de mi hijo. Y mientras me alejaba la luz del atardecer, encendía las ventanas de las casas perfectas de Altabrisa. Detrás de cada una, tal vez había historias parecidas a la mía, silencios parecidos al mío, solo que nadie los contaba. Respiré hondo. El aire olía a jacarandas y a humo viejo. Y aunque no lo sabía aún, aquel sería el último día que derramaría lágrimas por lo que se fue. Porque a veces, solo a veces, cuando la vida te cierra una puerta, está preparando una historia que mereces de verdad. Si esta parte te tocó el corazón, deja un me gusta antes de seguir con la historia. El aire caliente de Mérida seguía oliendo a humo cuando llegué a la esquina donde terminaba el barrio de Altabrisa. El taxi tardó en llegar y durante esos minutos sentí que toda mi vida cabía en aquella maleta raída que sostenía con ambas manos. Subí al vehículo sin mirar atrás. No quise ver si alguna cortina se movía o si Andrés asomaba la cabeza por la ventana. Había aprendido que ciertas despedidas son más soportables cuando no se confirman. El conductor me llevó hasta el centro, a una zona donde los hoteles eran baratos y los letreros de neón parpadeaban como viejas promesas. Elegí uno que decía Posada San Rafael. Dentro olía a humedad y detergente barato. La recepcionista, una muchacha de unos 20 años, con uniforme descolorido, me recibió con una sonrisa cansada. «Solo por una noche, señora, no lo sé», respondí. «Tal vez por muchas». Entregó la llave 12. El pasillo estaba mal iluminado. Cada paso resonaba hueco, como si el edificio también sintiera mi soledad. La habitación tenía una cama de hierro, una ventana con vista a una pared y un ventilador que giraba lento. Dejé la maleta en el suelo y me senté. El silencio era tan grande que podía oír mi propia respiración entrecortada. Por primera vez en 40 años no tenía un hogar ni un lugar donde alguien me esperara. Y en ese vacío, la mente empezó a llenarse de recuerdos que dolían más que el humo del incendio. Pensé en Ricardo, mi esposo. Si estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Él siempre encontraba soluciones incluso para lo imposible. Pero estaba muerto, como la casa, como la fe que había puesto en mi hijo. Miré mis manos, aún olían a ceniza. El reloj de pared del cuarto marcaba las 9:30. Cada tic-tac era una acusación. Salí al pasillo para pedir agua caliente. La joven recepcionista me observó con curiosidad mientras llenaba un termo. «¿Está bien?», preguntó. Tiene la mirada de alguien que acaba de perder una batalla. Sonreí sin ganas. Más bien, he perdido una guerra. Ella se apoyó en el mostrador. Mi abuela dice que todas las mujeres mayores tienen una o dos historias de venganza guardadas, aunque juren que son buenas personas. Reí por primera vez en todo el día, una risa rota, pero risa al fin. Entonces, supongo que la mía apenas está empezando. Volví a la habitación con el termo y la frase me siguió rondando historias de venganza. ¿Venganza contra quién? Contra mi hijo, contra la vida, contra mi ingenuidad. Me acosté sin apagar la luz. Del otro lado del muro se oían voces, una pareja discutiendo en tono bajo. Cada palabra, cada golpe de puerta
me recordaba la mía aquella puerta roja que se había cerrado. Lloré en silencio para no hacer ruido, como se llora cuando ya no se espera consuelo. Y entre lágrimas recordé algo dentro de mi bolso. En un compartimento oculto debía estar mi vieja cartera. La saqué y la abrí. El olor a cuero quemado se mezclaba con perfume rancio. Allí, entre papeles chamuscados, apareció una tarjeta amarillenta. Julián Herrera, Constructora Herrera S.A. La tinta azul estaba desvaída, pero el nombre seguía firme como una promesa que se niega a morir. El corazón me dio un vuelco. Hacía más de 40 años que no veía ese nombre. Recordé su voz, su risa, los planes que hicimos bajo el calor de Yucatán cuando yo creía que el mundo cabía en 2 manos entrelazadas. Me quedé observando la tarjeta bajo la luz amarilla del bombillo y por un instante sentí que el tiempo retrocedía. Entonces pensé, tal vez esta también sea una historia de venganza, pero de las que el destino planea con sutileza, devolviendo lo perdido cuando ya no queda nada que perder. Guardé la tarjeta junto al pecho y me prometí dormir. Pero el sueño no llegó. A medianoche, escuché un ruido en la ventana, era la lluvia golpeando el cristal. El agua se filtraba por el marco y caía en gotas lentas sobre el suelo. Cada gota sonaba como una cuenta regresiva. Llamarlo, no llamarlo, el número de teléfono aún se leía aunque el código de área ya parecía antiguo. Encendí la lámpara, me senté en el borde de la cama y marqué los primeros dígitos en mi mente. Imaginé su voz tal como la recordaba, firme, cálida. Luego la imaginé vieja, distante, irreconocible. El miedo me paralizó. Tomé aire y apagué la luz. No esa noche, quizá mañana, o quizá nunca. El amanecer me encontró despierta. El ventilador seguía girando. El aire estaba denso y olía a café del pasillo. Salí al balcón diminuto que daba al patio interno del hotel. Allí la recepcionista fumaba un cigarrillo. ¿Durmió algo?, me preguntó. No mucho, respondí, pero he recordado quién soy. Entonces no fue una mala noche, dijo ella. De esas nacen las mejores historias de venganza. Le devolví la sonrisa. Por primera vez sentí una chispa en el pecho. No era rabia, era esperanza disfrazada de desafío. Tal vez la vida me estaba ofreciendo una última oportunidad de reescribir mi final. Y mientras el sol nacía sobre los tejados húmedos de Mérida, supe que ese día haría la llamada que podía cambiarlo todo. Dime, ¿tú habrías hecho esa llamada? Escribe 0 si habrías esperado, o 1 si la habrías marcado de inmediato. El sol de Mérida se filtraba por la ventana del pequeño hotel, tiñendo las paredes de un color ámbar. Yo seguía despierta con la tarjeta de Julián Herrera entre los dedos, como si aquel pedazo de cartón pudiera devolverme una vida entera. Había pasado la noche debatiendo conmigo misma. Una parte de mí quería marcar de inmediato. La otra temía que él no recordara ni mi nombre. Pero algo en el aire, quizá el canto de los pájaros o el olor a café recién colado, me susurraba que hoy sí debía hacerlo. Me peiné frente al espejo roto tratando de ver en mis ojos la mujer que alguna vez fui. Hoy no soy una víctima, me dije, solo alguien que intenta cerrar un círculo. El teléfono del cuarto era antiguo, con el cable retorcido y el auricular amarillento. Respiré hondo y marqué los primeros números. 1, 2, 3. Sonó un timbre, luego otro. Señor Herrera, pregunté apenas escuché una voz al otro lado. ¿Quién habla?, respondió un hombre impaciente. Soy Elena Márquez. Aquí no hay ningún Herrera, señora, debe de haberse equivocado. Colgó sin más.
Sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Quizá el destino me estaba diciendo que lo dejara en paz, que hay puertas que es mejor no volver a abrir. Pero justo entonces recordé las palabras de la recepcionista la noche anterior. De esas noches nacen las mejores historias de venganza. Sonreí. No, esto no era venganza, era coraje. Volví a mirar la tarjeta, había otro número más pequeño escrito a mano apenas visible, tal vez el nuevo teléfono. Lo marqué con cuidado como quien desactiva una bomba. Esta vez sonó una sola vez antes de que contestaran. Herrera Desarrollos, buenos días. Tragué saliva. ¿Podría hablar con el ingeniero Julián Herrera un momento, por favor? El silencio se estiró, luego una voz grave y conocida atravesó la línea. Habla Julián. El mundo se detuvo. 40 años se deshicieron en un segundo. Soy Elena Márquez. Hubo una pausa, una respiración contenida. Elena, repitió, y su voz se volvió más suave. Pensé que nunca volvería a oír tu nombre. Las lágrimas me subieron de golpe. No quería molestarte, solo necesitaba escuchar una voz que me recordara que alguna vez fui feliz. ¿Dónde estás?, preguntó firme. En un hotel del centro. Mi casa se incendió. Lo perdí todo. Escuché el sonido de una silla empujándose, luego el cierre de una puerta. Dime la dirección, Elena. Voy para allá. No tienes por qué hacerlo, intenté decir. Ya voy en camino, respondió y colgó. Me quedé mirando el teléfono incrédula. ¿Y si no venía? ¿Y si sí venía? Cada minuto parecía una eternidad. Mientras esperaba, la joven recepcionista subió con una taza de café. ¿Buenas noticias?, preguntó curiosa. Aún no lo sé, contesté, pero podría ser el principio de algo. Me encantan las historias emocionantes, señora Elena. Ojalá la suya tenga un final feliz. Agradecí el gesto. El café estaba tibio, pero me supo a esperanza. A las 10:45, un automóvil plateado se detuvo frente al hotel. Desde la ventana lo vi bajar. El cabello gris, la postura erguida, los mismos ojos color ámbar que recordaba de juventud. El corazón me golpeó el pecho. Bajé las escaleras con el pulso acelerado. La recepcionista se quedó en el mostrador sonriendo, como si presenciara una escena de película. Cuando llegué a la puerta, Julián ya estaba allí. Elena dijo simplemente. Su voz llenó todos los huecos vacíos que la vida me había dejado. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos, pero bastó un instante para reconocerlo, no era un sueño. Intenté hablar, pero solo salió un hilo de voz. Lo siento, no debía llamarte. Él negó con la cabeza y dio un paso hacia mí. Debiste hacerlo hace años, y me abrazó. No como se abraza a una vieja amiga, sino como se abraza a una historia que por fin vuelve a su lugar. Olía a colonia cara y a madera, a promesa cumplida. Lloré contra su pecho, no por pena, sino por alivio, porque después de tanto alguien me sostenía otra vez. Cuando al fin pude hablar, le conté todo el incendio, la pérdida, el rechazo de Andrés y de Camila. Él me escuchó sin interrumpir. Solo apretó mi mano con fuerza, como si quisiera borrar todos los silencios que me hirieron. Ven conmigo, dijo. ¿A dónde? A casa. A la mía. No puedo aceptar eso, Julián. No somos los mismos. Precisamente por eso, respondió. Porque ya sabemos cuánto vale lo que queda. Subimos al coche. Desde la ventana, la recepcionista nos despidió con la mano. Su sonrisa parecía decir otra de esas historias emocionantes que la vida todavía se atreve a escribir. Mientras el auto avanzaba por las calles luminosas de Mérida, sentí que cada metro me alejaba de la ceniza y me acercaba a una posibilidad.
No sabía si era amor destino o simple coincidencia, pero era algo vivo. Miré a Julián. Él conducía en silencio con una serenidad que me resultaba familiar. Nunca imaginé que me llamarías, dijo al fin. Yo tampoco respondí, pero tal vez las mejores cosas llegan cuando ya no tenemos nada que perder. El sol se reflejaba en el parabrisas y por primera vez en mucho tiempo ese brillo no me cegaba, me iluminaba. El auto avanzaba por una avenida rodeada de flamboyanes en flor. El sol caía lentamente sobre Mérida, tiñendo de naranja los muros de las casas coloniales. Yo miraba por la ventana temerosa de decir algo que rompiera la magia de aquel reencuentro. Julián conducía con calma como si no quisiera llegar demasiado pronto a ningún destino, como si temiera que la realidad disolviera el milagro. ¿Recuerdas aquel mirador donde solíamos ver los aviones pasar?, preguntó de pronto. Claro que sí, respondí. Dijiste que un día volaríamos a todas partes. Él sonrió. ¿Todavía podemos hacerlo? No supe si hablaba en serio o si era solo nostalgia, pero esa frase me hizo sonreír por dentro. En la radio sonaba un bolero antiguo y por un instante fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Cuando el camino empezó a ascender, lo vi una verja de hierro forjado con un letrero discreto que decía Casa Herrera. La puerta se abrió automáticamente y el coche siguió por un sendero bordeado de bugambillas. Al fondo, una casa de piedra y madera se alzaba entre los árboles, sólida y elegante como una promesa cumplida. Bienvenida a mi refugio, dijo Julián apagando el motor. Bajé lentamente. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Había fuentes pequeñas, bancos de hierro y en la entrada un perro viejo que nos observaba con la sabiduría de quien ha visto pasar demasiadas historias. Su nombre era Simón, me dijo Julián. Dentro la casa parecía viva. Pisos de madera brillante, techos altos y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. En una de ellas me reconocí yo con 20 años menos, sonriendo junto a un joven Julián con el brazo sobre mis hombros. Me quedé inmóvil. ¿Por qué guardaste esto?, pregunté con un hilo de voz. Porque nunca dejé de pensar en ti, respondió simplemente. Esa frase me desarmó. 40 años reducidos a una fotografía y una confesión que me atravesó como un rayo dulce. Él se acercó despacio, casi con timidez. La puse ahí para recordarme que hay cosas que si son reales no desaparecen. Nos quedamos mirándonos. El silencio no era incómodo, era cálido, como si la casa misma contuviera la respiración para no interrumpirnos. Luego me mostró la habitación de huéspedes. Descansa un poco, Elena. Has pasado demasiados días difíciles. La habitación tenía cortinas claras, una cama ancha y una ventana que daba a los jardines. Sobre la mesita había un libro abierto, 100 años de soledad, con una dedicatoria escrita a mano para quien aún cree en las segundas oportunidades. Cuando me quedé sola me senté en el borde de la cama. Me temblaban las manos. No sabía si reír o llorar. El espejo del tocador me devolvió la imagen de una mujer distinta, cansada sí, pero con los ojos encendidos de una luz nueva. A lo lejos escuché a Julián hablando por teléfono. Su voz sonaba firme, pero con un matiz de emoción que reconocí. Estaba nervioso. Quizás al igual que yo, tenía miedo de que aquello fuera solo un sueño. Decidí bajar. En la cocina lo encontré preparando café. No recordaba que supieras cocinar, bromeé. Tuve que aprender, contestó con una sonrisa. Las cenas de empresa no llenan el alma. Nos sentamos a la mesa y el aroma del café recién molido llenó la habitación.
Me contó que tras muchos años de trabajo se había retirado parcialmente, que ahora dedicaba su tiempo a restaurar casas antiguas. Cada una tiene su historia, dijo. Algunas quemadas, otras abandonadas, pero todas pueden renacer si alguien cree en ellas. Lo dijo mirándome directamente, y comprendí que no hablaba solo de ladrillos. ¿Sabes, Elena?, añadió. He pasado media vida construyendo cosas, pero nunca aprendí a reconstruir lo que realmente importa. Esa frase me estremeció. Sentí ganas de tomarle la mano, de decirle que todavía estábamos a tiempo. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Encendió una lámpara tenue y puso música suave. Todo se volvió íntimo, casi sagrado. No era romance apresurado, era algo más profundo, la certeza de estar donde debía estar. Me habló de su madre, de cómo había fallecido en esa misma casa, y de las lecciones que le dejó sobre la paciencia y el perdón. Yo le hablé de Ricardo, de su bondad tranquila, y de Andrés, de la distancia que nos separaba. No hubo juicios, solo comprensión. Mientras hablábamos, Simón el perro se recostó a mis pies. Julián sonrió. «¿Le gustas?» Y él no se equivoca nunca. Reímos. Fue una risa distinta, libre de peso. En ese momento pensé que la vida, con todo su dolor y su ironía, también puede escribir historias que inspiran, y que la nuestra estaba apenas comenzando. Cuando me levanté para ir a dormir, Julián se acercó a la puerta. «Elena, gracias por llamar», me dijo. «Gracias por contestar», respondí. Esa noche, acostada bajo un techo que no era el mío, me di cuenta de que no sentía miedo, solo gratitud, por haber sobrevivido, por haber sido encontrada cuando ya me daba por perdida, y porque a veces el destino espera pacientemente a que estemos listos para entenderlo. Antes de cerrar los ojos, volví a mirar la fotografía en la pared. Éramos dos jóvenes sonriendo al futuro, y pensé que pese a todo el futuro, todavía estaba ahí esperándonos. Porque las segundas oportunidades existen, y porque algunas historias que inspiran nacen precisamente del fuego que parecía haberlo destruido todo. Los primeros días en casa de Julián fueron una mezcla extraña de timidez y calma. Nos movíamos con cautela, como dos sobrevivientes de distintas tormentas que comparten la misma orilla. Yo trataba de no ocupar demasiado espacio, de no dejar huellas. Pero él parecía empeñado en recordarme que aquella casa también podía ser mía. Cada mañana, el sol entraba por los ventanales del comedor, iluminando las tazas de café que compartíamos en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de comprensión, de esas pausas que no necesitan explicación. Una tarde, mientras preparaba estofado con una receta de mi abuela, lo vi observarme desde la puerta. «No sabía que cocinaras así», dijo. «No sabía que alguien todavía pudiera apreciarlo», respondí. Él sonrió y se acercó respirando el aroma del guiso. Hacía años que mi casa no olía a hogar. Esa frase me atravesó. Era exactamente lo que yo sentía: mi vida había dejado de oler a hogar. Ahora, de algún modo, ambos lo estábamos recuperando. Con el paso de los días descubrí algo más de Julián. No era el empresario imponente que imaginaba, sino un hombre tranquilo con cicatrices invisibles parecidas a las mías. Cada tarde salíamos a caminar por el jardín. Él me enseñaba las plantas que había sembrado después de la muerte de su madre. Cada una tiene una historia, decía, agachándose para quitar una hoja seca. Si las cuidas, florecen otra vez, como las personas, añadí. Él me miró y asintió sin decir nada.
Una tarde nublada, mientras acomodábamos unos libros en la biblioteca, un cajón se abrió accidentalmente. Dentro había una caja de madera con cintas azules. Julián la tomó con cuidado y la colocó sobre la mesa. «Creo que ya es hora de que veas esto», susurró. Dentro había cartas, decenas de ellas. Reconocí mi propia letra en algunas. Eran mis cartas, las que le había enviado hace 40 años, perfectamente conservadas. «Las guardé todas», dijo, «y también las que nunca te envié». Me temblaron las manos mientras tomaba la primera. La abrí. Su letra era firme, pero había una melancolía en cada línea. «No sé si me esperas, pero sigo construyendo casas como quien construye una esperanza». Levanté la vista y lo vi mirándome con una ternura que dolía. «¿Por qué no me buscaste antes?», pregunté con voz baja. «Lo intenté», respondió, «pero cuando supe que te habías casado, me prometí respetar tu decisión. Pensé que tu felicidad era mi mejor destino». Me quedé en silencio. La lluvia comenzó a golpear los ventanales como si también quisiera decir algo. Había pasado toda una vida sin saber que alguien me había amado en silencio. Esa noche no pude dormir. Volví a leer una de sus cartas. En ella hablaba de un sueño que tuvo una casa con una cocina llena de risas, un jardín con limoneros y una mujer que cantaba mientras cocinaba. Supe entonces que ese sueño no era la casa que tenía ahora, era la que había esperado compartir conmigo. Al día siguiente desperté antes del amanecer. Fui a la cocina y preparé pan dulce. El aroma llenó toda la casa. Cuando Julián bajó aún medio dormido, me encontró tarareando una vieja canción de bolero, exactamente como lo soñé, dijo sonriendo. Y por primera vez en muchos años sentí que pertenecía a algún lugar. Comenzamos a construir rutinas pequeñas, cuidar el jardín, compartir lecturas, pasear por el mercado los sábados. La gente nos miraba con curiosidad sin saber si éramos pareja, viejos amigos o sobrevivientes que habían aprendido a caminar juntos. La verdad era que éramos las tres cosas a la vez. Una tarde fuimos a visitar una casa antigua que él planeaba restaurar. El techo estaba caído, las paredes cubiertas de moho, pero en medio del polvo había un detalle, un rosal aún vivo, creciendo entre las grietas del patio. Julián se agachó y acarició una flor. «A veces la vida es así», dijo. «Te crees en ruinas y sin embargo algo sigue floreciendo en tu interior». Me quedé mirándolo sabiendo que hablaba de nosotros, de ese milagro discreto que había nacido entre las cenizas de nuestras pérdidas. Aquella noche, mientras cenábamos, me atreví a decirlo en voz alta. «¿Sabes? Creo que la vida nos dio una segunda oportunidad». Él levantó la copa de vino. «Y esta vez no pienso desperdiciarla». Brindamos. El cristal tintineó como si sellara un pacto. Días después, Julián me sorprendió con algo inesperado. Había mandado enmarcar una de las cartas que yo le había escrito. La colgó en el pasillo justo antes de la escalera. En el marco de madera se leía mi letra joven. «El amor verdadero no se extingue, solo cambia de forma». La miré y sentí un nudo en la garganta. No era solo una carta, era una prueba de que el tiempo no destruye lo que está destinado a quedarse. Desde entonces, la casa volvió a llenarse de vida, música, aromas, risas. Yo cocinaba, él arreglaba cosas que no necesitaban reparación solo para mantenerse cerca. Y aunque nuestras manos ya mostraban los años, aprendimos a sostenernos con una delicadeza nueva. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Julián me dijo: «Mira lo que somos, Elena. Dos personas que pensaban que todo había terminado.
Y míranos ahora floreciendo otra vez. Asentí con una sonrisa que era mitad gratitud, mitad milagro. La cámara del tiempo parecía haberse detenido. El jardín, el cielo, nuestras sombras en el suelo, todo tenía la quietud de una escena que uno quisiera guardar para siempre. Esa noche, al cerrar los ojos, comprendí que la felicidad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en silencio en una taza de café compartida en una mano que te sostiene sin pedir nada a cambio. Y pensé que, si algún día alguien contaba nuestra historia, quizás diría que fue una de esas historias que inspiran, las que prueban que el amor verdadero puede renacer incluso después del fuego. Las semanas pasaron sin que me diera cuenta. La casa de Julián ya no era solo suya, era nuestra. El aire olía a pan recién horneado, a tierra mojada, a paz. Y en las tardes, cuando el sol se filtraba entre los limoneros, sentía que la vida me había devuelto algo más valioso que todo lo que el incendio se llevó, la capacidad de sentirme viva. Una mañana de marzo, mientras regaba las flores, el teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era Andrés. Por un segundo dudé si contestar, pero el amor de madre, aunque dolido, nunca se apaga. Mamá, su voz era tensa e insegura. Sí, Andrés, necesito hablar contigo. Quedamos de vernos 2 días después en una cafetería del centro. Durante ese tiempo, Julián se mantuvo en silencio, pero noté su preocupación. No tengas miedo, me dijo la noche anterior. A veces los hijos tardan en entender lo que sus padres callan. Llegué temprano. El café olía a vainilla y nostalgia. Andrés entró puntual con el rostro más envejecido que recordaba, como si el peso de sus decisiones lo hubiera alcanzado. Mamá, dijo sin poder mirarme, quiero pedirte perdón. No respondí, solo lo observé esperando que siguiera. Valentina se fue, continuó. Dijo que no soportaba mis cambios, que desde que tú te fuiste ya no era el mismo. Tomó aire. Creo que por primera vez entendí lo que te hice sentir. Tener un hogar pero sentirte fuera de él. Esas palabras me atravesaron. Andrés tenía la mirada del niño que un día lloró en mis brazos. El mismo miedo, la misma necesidad de perdón. No te guardo rencor, hijo, le dije con calma. A veces la vida nos enseña tarde lo que el amor ya sabía desde el principio. ¿Eres feliz?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Y esa es la mayor lección que puedo dejarte. La felicidad no depende de lo que perdemos, sino de lo que aún somos capaces de construir. Andrés asintió. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez en años me abrazó. No fue un abrazo largo, pero fue sincero. Y en ese gesto silencioso comprendí que el círculo finalmente se cerraba. Cuando regresé a casa, Julián me esperaba en el porche con 2 tazas de café. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, mi hijo por fin entendió que no todo lo que se quema desaparece. Nos quedamos en silencio mirando el atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas, igual que aquella tarde del incendio. Pero esta vez el fuego no destruía, iluminaba. ¿Sabes, Julián?, dije después, a veces pienso que el incendio no fue una tragedia, sino una puerta. Una puerta hacia mí, respondió él sonriendo. Reí suavemente. Hacia ti, hacia mí misma, hacia todo lo que olvidé amar. Aquella noche sacamos las viejas cartas otra vez. Las leímos a la luz de una lámpara, entre risas, lágrimas y silencios. Cada palabra era un testimonio del tiempo que habíamos perdido, pero también de lo que todavía nos quedaba por vivir. En una de esas cartas, Julián había escrito: si algún día la vida nos separa,
Espero que el destino sepa unirnos cuando ambos estemos listos. Y lo hizo, susurré acariciando su mano. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que no había conocido en décadas. Plantamos nuevas flores en el jardín. Julián me enseñó a reconocer el sonido del viento entre las ramas. Y cada amanecer era una promesa discreta: seguir vivos, seguir agradecidos. Una tarde recibimos una carta inesperada. Era de Andrés. Dentro había una foto él sonriendo junto a unos niños de un taller de voluntariado. Al reverso escribió: «Gracias por enseñarme que siempre se puede empezar de nuevo». Lloré, pero fue un llanto distinto, limpio, lleno de alivio. Ese día entendí que el amor verdadero no necesita estar cerca para perdurar, solo necesita comprensión, tiempo y el valor de perdonar. Desde entonces, muchas personas me han dicho que mi historia parece salida de una novela, pero no es ficción, es vida. Y si algo aprendí de todo esto es que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. El fuego me quitó una casa, sí, pero me devolvió un hogar, me devolvió a Julián y sobre todo me devolvió la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy, cuando despierto y veo el sol entrar por la ventana, pienso en todas las mujeres y hombres que se sienten perdidos a mi edad, creyendo que ya no hay tiempo, que la soledad es el final. Quisiera decirles que no es así. La soledad también florece si se la riega con esperanza, porque la vida no se mide por lo que mantenemos, sino por lo que aprendemos a soltar sin perder el alma. Y porque el corazón, incluso a los 60 o 70 años, todavía sabe empezar de nuevo. A veces miro la tarjeta de presentación que sobrevivió al fuego, ahora enmarcada en el despacho de Julián. Cada vez que la veo recuerdo que algunas promesas tardan 40 años en cumplirse, pero cuando lo hacen, cambian todo. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a dejar un comentario con tu opinión y contarme desde qué ciudad me escuchas. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de vida, amor y esperanza. Porque a veces los finales felices no llegan, se construyen.